pues no está hoy, también se fue de vacaciones. Es que miren y verán que nos faltan un poco, pero mire que también tenemos pocas bancas vacías hoy. O sea que unos van, pero otros llegan. Esa es la dinámica de esta época, ¿verdad? Sea que vayamos o que vengamos, conservemos el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a la palabra y hoy vamos a continuar. No alcanzamos tal vez a terminar las lecciones sobre la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace en nosotros. Amén. Esto que está haciendo en Anita, de Garagua, Boyacá, y llevarla por allá Dios a esa distancia. Amén. Yo de una vereda también. Yo nací en una vereda. Yo no nací en pueblo, hermano. Yo no nací en sala de partos. Yo y mis 11 hermanos nacimos en casa, con comadronas, que eran los que venían a atender, sacaban a los otros muchachos pequeños y los llevaban por allá, para que cuando veníamos ya había nacido el bebé que lo había traído la cigüeña. Todas esas ideas me enseñaron a mí, y por ahí una vereda a pie descalzo, pero Dios me ha llevado ya por 42 países, ya llevo la cuenta. Y yo digo, Dios hace cosas así que muchachos no sé, digo, yo nací en San Vicente, ¿qué importa? Amén. Para Dios dice, allá también, adorado sea el Señor. Entonces mire que este testimonio enriquezca sus vidas y que esto nos motive a decir, Señor, para mí ¿qué hay para hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y si usted le dice de verdad eso al Señor, Dios le va a decir qué quiere que haga. Amén. Hoy vamos a estudiar esta obra maravillosa del Espíritu Santo. A ver, la obra del Espíritu Santo. Ahí está, en Juan 16. Estuvimos viendo, permítanme, así de pie ya les indicaré dónde leer. Gloria al Señor. Yo tengo por aquí un señalador láser. Este está muy acabadito. Vamos a ver si este se alumbra algo, este mejor. Gloria al Señor. Resulta que estuvimos hablando los 5 tópicos y hemos visto 3. Hemos visto 1, el Espíritu Santo y el universo. Y vimos aquí que Él participó en la creación y está activo en el ciclo de vida. Subámoslo. El 2 es el Espíritu Santo y su relación con la humanidad, que al hombre sin Cristo lo redarguye, o sea, lo hace sentir lo que sentimos cuando vinimos a Cristo. Reivindica la justicia de Cristo ante esa persona inconversa y decreta juicio sobre el diablo. Juan 16:11. En tercer tópico es que es el Espíritu Santo y el creyente, nosotros. Aquí estuvimos estudiando el domingo pasado. Amén. Nos llena, nos sella. ¿Qué más? Gloria al nombre del Señor. Amén. Nos capacita, sigan. Y nos unge. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo a favor nuestro. Ay, hermano, qué pena, gracias. Hoy vamos entonces al tópico 4, que es el Espíritu Santo y las Santas Escrituras. Debieron haberle colocado con mayúscula Santas y Escrituras. Si pueden hacerlo, todavía lo pueden hacer, porque es mejor que siempre que usted escriba Santas Escrituras, o Dios nunca lo escriba con minúscula, a menos que sea el Dios de este siglo, que ese sí, y Espíritu Santo también siempre con mayúscula. De esta forma aprendemos mucho de la palabra. Vamos a orar y luego entramos en la lectura de todas estas partes, estas citas que están allí. Amén. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta bendición que hoy hemos recibido cantando y adorando a tu nombre, pero también gracias por el testimonio de mi hermana Anita, por estos 2 misioneros que la han motivado, que han sido instrumentos tuyos para conducirla y guiarla hasta ese lejano país, el cual, Señor, tú tienes en mente para bendecirlo. Allí está tu Espíritu Santo obrando en muchos corazones y mentes de estos hombres y mujeres chinos, Señor. Ahora, Padre, nos ha enriquecido este testimonio, que sirva de motivación, de incentivo, y que hayan vidas que también, como ella, puedan ponerse en tus santas manos para bien. Ahora, oye, Señor, nuestra oración por la palabra que vamos a estudiar. Vamos a ir a ella, a extraer de allí el alimento para nuestra alma, confiados en esta santa palabra que fue inspirada y que vino de tu parte a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, tomen su lugar, dando alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos un libro. Levanten la mano con la Biblia los que la trajeron. Todos. ¿Sabe cómo nos llamaron algunos? El pueblo del libro. Gloria al Señor. Para nosotros la Biblia es palabra de Dios.
Yo he tenido la bendición de llevar este libro a, bueno, lugares, no solo en el púlpito. Por eso es que todo creyente en Cristo debe tener su Biblia propia. Y no un ejemplar de las baratas que vende la sociedad bíblica. Un cristiano maduro que ama la palabra se compra una Biblia mejor. Aquella la podemos comprar para donársela a un amigo. Pero uno como cristiano debe tener una Biblia buena, ojalá con concordancia. Ahora hay una cantidad, hay más de 20 Biblias con notas en el mercado que también hay que tener cuidado. Porque ahora están personificando la Biblia, los grupos. Por ejemplo, hay Biblia Adventista, Biblia Testigos de Jehová, Biblia Pentecostal, etcétera. Entonces uno tiene que saber qué Biblia con notas compra. Hay Biblia para la mujer, Biblia para los niños, Biblia para infantes. Y este santo libro, hermano, es inspirado por Dios. Miren lo que el Espíritu Santo hizo con las Santas Escrituras, según dice segunda de Pedro 1, 20 y 21, segunda de Timoteo 3, 16, etcétera. Entendiendo primero, en prioridad esto, que ninguna profecía, miren que aquí está con mayúscula, porque los traductores sí tuvieron en cuenta eso. Por eso bienvenidos los amigos que vinieron. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿cómo? Privada, o sea, particular. Nadie tiene derecho a hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Ella tiene una cohesión tal porque es inspirada. Y ahora veremos otras pruebas al respecto. Amén. Entendiendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Esta palabra inspirar viene de aire, de aliento, neuma, es el término, el vocablo original en hebreo, amén, y en griego, que quiere decir soplo. La inspiración es ese soplo divino que llega en el momento de escribir. Ningún libro reúne estas características, excepto la Biblia. Amén. Por ejemplo, fue escrita en un periodo de 1500 años. Entre el libro de Génesis y el Apocalipsis, los autores demoraron no 1500 años, sino que uno escribió en una época, otro en otra, en diversas culturas, hombres de diversas profesiones. Ahí hay profesionales como Lucas, que fue médico, intelectuales como Pablo, que también era un hombre capacitado. Amén. Pero también habían boyeros silvestres como Amós. Recogía bayas por allá en el campo, frutos, cargaba en un canasto y alimentaba animales. Había también pastores de rebaños. Y todos ellos escribieron. Imagínense un libro que se empieza a escribir ahora en el principio del siglo XXI, que se termina por allá en el siglo, bueno, 3000, en el año 3500, con todos los cambios culturales, tecnológicos, políticos, sociales que sufren los pueblos. Ese libro no lo entendería nadie, porque ahora uno escribe con una mentalidad propia de nuestra cultura. Pero nada más, en 50 años el mundo va girando. Yo he estado comparando mi diferencia con mis hijos. Entre mi abuelo y mi papá la distancia fue de centímetros. Entre mi padre y yo fue por ahí también de centímetros, unos métricos, porque nos criamos en el mismo entorno. Pero la diferencia entre mí y los muchachos es enorme. Yo tengo que pedirles ayuda para cuadrar el iPad y para cuadrar el celular, porque a mí me quedó grande eso. Y ya está tarde para mí, adorado sea el Señor. Pero ellos no, ellos tienen mucho. Imagínense, ya Joshua quiere mandar por WhatsApp, ¿sí? Y eso que todavía no sabe leer, hasta este año entra a estudiar. Mire usted, el mundo de esos muchachos en 20 años. Amén. Y luego en 40, en 100 años, hermano, esto sería una cosa de impensable. Sin embargo, la Biblia fue escrita así. Y mire cómo tiene coherencia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque el autor, aunque sea un humano, que se sienta y siente la inspiración. Inspiración es sentir en ese momento que Dios guía la mente de la persona que escribe. Eso no lo entiende una persona inconversa, no saben qué es eso, pero nosotros sabemos qué es inspirar. Por ejemplo, muchas melodías que entonamos nosotros son inspiradas de los cantantes, Dios se las da. ¿Verdad, hermano? Todo esto, entonces esa palabra inspirados, y dice ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. A su nombre gloria. Si ustedes se consiguen un mensaje
que está en internet, lo predicó Jonathan Edwards, lo han traducido al español y a varios idiomas, se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Yo me di a la tarea hace como 15 años de imprimirlo y lo tengo en hojas, ya están amarillentas, leyendo ese mensaje que alguien lo tradujo al español porque yo no hablo inglés. Yo siento la inspiración que Dios le dio a ese predicador. Amén. Y ese hombre predicó bajo esa inspiración tan tremenda que la gente empezó a gritar en los bancos de la iglesia. Se agarraban de los bancos porque él prendió un fuego allá abajo en un papel y cogió una telaraña que le había llevado de ilustración y la llevaba bajando así y luego la alejaba. Cuando la arañita sentía el calor, entonces se trepaba por la hebrita de la telaraña y él la retiraba. Y le decía, si yo quisiera quemarla, yo la bajaría. Es que yo no quiero quemar la araña. Así es Dios, vuestros pecados, vuestras perversiones y maldades hacen que arda el infierno esperando abierto vuestra boca. Y vosotros estáis cayendo, es la misericordia de Dios que os aleja. Y empieza esa gente a gritar, hermano. Adorado sea el Señor. Hace más de 240 años se predicó ese sermón y todavía quedó el eco. ¿Por qué? Porque fue en ese momento inspirado. Y la escritura fue inspirada en el momento en que fue escrita. Por eso hay lo que llaman los exégetas y teólogos la inerrancia bíblica, o sea que no tiene error. No solo el milagro de escribirla, sino de conservarla. El último libro lo escribió Juan en la isla de Patmos, el apóstol. Desde ahí hasta hoy ha transcurrido casi 2000 años, o sin casi. ¿Cómo ha hecho este libro para subsistir todas las persecuciones? Esta semana quemaron las feministas una cantidad de Biblias en México. Por ahí circulan en los videos. Arrumaron Biblias en cantidad, le tiraron combustible y las quemaron. El demonio está muy activo en América Latina. Señor lo reprenda. Amén. Porque dicen que este libro es que fomenta el machismo, no sé qué, no es eso. Hermano, es que Dios dejó clara la función de cada uno. Y esta Biblia ha sido quemada por cantidad. No solo quemada desde el punto de vista físico, sino perseguida. Amén. Ha sido quitada de los hogares, ha sido perseguido este libro y ha subsistido. No solamente en esa parte, filosofías ateas y anticristianas han propugnado por quitarla. Por ahí en Netflix estuve firmando una petición para que retiren una película blasfema que está empezando a rodar, diabólica, donde presentan a Jesús como un homosexual, donde María la presentan allí en ese documental desde teniendo vida marital con Dios, unas blasfemias. Y Dios bendiga a los cristianos que se motivan, dicen firmemos esto para pedirle a esa compañía de televisión que retire de internet y de todo. Y yo ya firmé porque uno tiene que hacer algo, hermano, además de orar. Dicen amén. Yo cristiano, no, yo no me meto en político ni nada. Pues no se meta, pero ora y clame, pero también si hay que hacer algo hay que hacerlo. Porque ese silencio nuestro hace que el impío avance. Y así es como han perseguido la Biblia por tiempo, hermano. No es sino que lo hagan con Biblia ahí mismo. A mí me lo dijeron aquí en la Asamblea de Santander el 25 de junio, que me llevó la hermana Ángela a ese debate. Esto no es una iglesia, dijo un anticristiano allá. Sí, ¿se acuerda, hermano Roberto estaba? Esto no es una iglesia. Pero el moderador dijo, aquí se quieren oír las ideas y en Bucaramanga hay mucha iglesia. Y es bueno que escuchemos el punto de vista pastoral. Y yo levanté este libro y les dije, en este libro creemos más de 1.000 millones de personas sobre la tierra, incluyendo al mundo católico, que ellos creen, tienen la Nácar Colunga, la Torre Samad, versiones bíblicas, pero el católico cree que esta palabra es de Dios. Muy diferente al mundo que le toca trabajar la hermana Anita, donde no existe la Biblia ya. Aquí es fácil, un católico es fácil evangelizarlo. De hecho, nosotros éramos católicos. Amén. Somos monoteístas, creemos en la inspiración de las Escrituras, ¿cierto? Tenemos algunas diferencias, pero es más fácil porque creen en una cantidad de verdades que yo también creo. Amén. Entonces, hablemos de esto porque el Espíritu Santo y las Escrituras, por eso es que la Biblia lo inspira a uno, hermano. Usted se pone a leer la Escritura y usted siente que la palabra le habla. Mire ese versículo tan sencillo que citó Anita aquí. Amén. Espera, esfuérzate. Yo me quedé, mire, ya lo subrayé, ya estoy armando un bosquejo aquí. Yo he leído ese salmo cientos de veces y yo no me he detenido aquí. A mí me pasa como predicador ya 43 años en la vida cristiana y 40 de predicador, que yo oigo que predican y digo, ese pasaje yo lo prediqué aquí en la mente. Si ustedes le da risa porque ustedes entienden, pero de pronto viene Dios y le da un mensaje, hermano. Sea el nombre del Señor.
Me gusta oír por eso los predicadores, así sean nuevos. Porque digo, vamos a ver, y de pronto viene y Dios le da. He escuchado unos mensajes de, mire, allá en Medellín oí una abuelita, y desde hoy, para la hermana Flor de María. Ella fue docente por años, normalista, y está pensionada. Y pasa esta hermana en Medellín en una convención de damas a predicar y anunció un tema que me gustó, la herencia que perdura. Y luego citó el texto y me voy yo allá a mirar las hijas de Zelofead. Uy, hermano, qué mensaje le da Dios a esa anciana. Cómo se hizo jurisprudencia a raíz de eso, y con una, amén, y aleluya, amén. Porque hay unos que creen que son ellos los únicos que saben. En Cristo no, el que sabe es el Dios de la palabra. A su nombre gloria. Mensajes tan sencillos que Dios ha usado en la palabra. Les he contado de un pastor, fue suegro de mi hermano, y ese hombre se convirtió con un revólver en la mano que lo encañonaron. Porque un creyente de apellido Botello de Barranca Bermeja fue a las tierras de Arauca hace como 50 años a predicar. Era campesino ordinario, pero amaba a Dios y amaba la palabra. Y verle por esos zancuderos a plataneras por allá predicando y nadie se le convertía. Y un día se encontró un texto que dice: fuérzalos a entrar y que se llene mi casa. Sí. Y el hombre pensó y dijo: claro, es que yo siempre que levante la mano que aquí quiere aceptar a Cristo así por la buena, por eso es que nadie se me ha convertido. Eso es real, el hermano me cuenta eso. Él se llama José Suárez. Dice, el hombre que recogió la cosecha de maíz vino aquí a Santander, fue a Barranca a visitar a la familia y con esa plata se compró un revólver. Y con la Biblia y lo metió entre el bolso, y cuando llegó por allá otra vez como un mes después, se reunió a la gente porque era de buen testimonio, amaba las almas. Y vino mucha gente esa noche y les predicó, les dijo: yo todo el tiempo le he estado rogando a ustedes que se conviertan, dándole a los zancudos de comer, llevando barro, y ustedes que no se convierten. Esta noche Dios los ama tanto a ustedes que aquí se tienen que convertir, porque mira, aquí dice: fuérzalos a entrar, y se lo leía. Ahí dice, y así dice o no dice, y que se llene mi casa. Ustedes están para que entren a la casa de Dios, y hoy entran por las buenas o por las malas. Puso ahí y sacó el revólver, le giró el tambor y lo montó. Dijo: aquí, sí. ¿Quién es el primero? Él dice: esa noche 22 manos, 11 personas. Pasen para acá. Pasar, arrodíllense. Dice: todos conmovidos. Es que el amor de Dios es tan grande que no quiere que ustedes se pierdan, quieren que entren así sea la mala, que los perdone Dios. Repitan la oración. ¿Quién no va a repetir? Y finalmente les dijo: y no respondo si alguno se me descarría, porque estas almas ya son de Dios. Cuando mandaron a otro pastor cuadrangular, yo soy amigo de ese hombre, está anciano, vive en Aguazul Casanares, se llama Agudelo Supelano. Y ellos le contaron cómo se ha convertido. Y él dijo: no, pero ¿cómo se le ocurre? Así no es. Pero es que él no leyó en la Biblia. Saben que de los 11 ninguno se echó para atrás, porque ya había cogido amor a la iglesia. Es que esta palabra es tan inspirada que Dios usa alguna parte de ella. Y nos ha hablado Dios a veces por ella, y uno sabe que le habla. Amén. Qué lindo es esto, hermano. Yo alabo al Señor por la palabra. Amén. Por eso es que me quejo de tantos que no la estudian, entretenidos con el internet hasta en el pleno culto, hermano, en vez de leer esta palabra, que esto lo llena uno de una, empezando. Bendito sea el Señor. Miren ustedes, la inspiró. Pero miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. El concepto que vimos antes es el de Pedro, y oigan el de Pablo. Toda la escritura es ¿qué? Otra vez usa el mismo vocablo que usa Pedro en la epístola. Es con mayúscula. La escritura es inspirada por Dios y útil para esto. ¿Para qué más? Lo que estamos diciendo, redarguir. Amén. ¿Por qué nos demandaron en Perú por la valla que el pastor Rodolfo mandó poner allá? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. El grupo de homosexuales demandaron la obra del Movimiento Misionero Mundial en Perú por esa valla. ¿Qué hizo el juez? La leyó, dijo: no, es un texto bíblico. Ahí pudieron haber puesto una frase de Cicerón, de Sócrates, cualquiera de los mártires esto de la independencia, porque él llamó a la hermana Miriam, la secretaria, y le dijo: quiten esa valla. Es el LED grande, hermano. Bendito sea el Señor, esta palabra es viva. Es que me ofende. Pues no la lea, le dijo ella por el teléfono. Es que no puedo. Esa es mi ruta y cada vez que paso mis ojos se van allá.
es el Dios del cielo tocándolo. Amén. Así le quite la valla, ya le quedó en la memoria, porque esta palabra es viva y queda ahí. Por ejemplo, que estos muchachos que crecen en la iglesia, escuchen estos jóvenes, y usted no le sirve al Señor, usted no es feliz pecando, porque la conciencia la acusa. Una sobrina mía descarriada llorando en Cúcuta me lo dijo: tío, yo no soy capaz de vivir para Dios, yo soy miserable, yo vengo de un baile, yo siento que el diablo me va a arrastrar. Pues lógico, es que la tiene arrastrada, le dije. No es que la va a arrastrar, es que la lleva, ¿sí? ¿Cómo hago? Pues entregue, no puedo. Esa batalla interna, porque la palabra es viva y eficaz y redarguye, pero también corrige. Nosotros somos producto de este libro. No son terapias humanas, es Dios que nos corrige y nos endereza. A su nombre, gloria. Ver estos días las parejas reafirmando votos matrimoniales, una pareja de 48 años de casados, viejitos, qué gozo. Ver otros más jóvenes diciéndole a la esposa otra vez como aquella vez que nos casamos, eso es lindo. Pero también para esto, si quiere, subraya en su Biblia esta utilidad de la palabra: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Aleluya. Ayer me llegó una información al correo, voy a ver cómo hago, porque se está iniciando a través del grupo cristianos que están en política lo que llaman escuelas de gobierno. Y todo lo que la Biblia tiene que decir sobre gobierno humano, sobre justicia, sobre una cantidad de temas que nosotros lo vemos como allá lejos, pero la Biblia lo contiene. Este libro contiene ecología, política, economía, administración, ética, moral. Amén. Este es el libro completo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La hermana que es inglesa, ella sabe que Inglaterra, Estados Unidos, los países, Escocia, eso fueron países fundados con gente temerosa de Dios en su época. A eso se debe el desarrollo que avanzó esos países. A nosotros nos trajeron fue la cruz, amén, y la espada. Nosotros conocimos la Biblia fue después. Yo tuve una Biblia en mis manos cuando tenía 17 años, pero yo estudié en la escuela primaria con el catecismo de Gaspar Astete y la historia sagrada. Yo no tuve acceso a una Biblia porque yo creía que la Sagrada Escritura era un libro que estaba esquipolado en el Vaticano, que solo tenía acceso a él el Papa. Mire, pero cuando de pronto me doy cuenta que yo puedo, cuánto tan gloria al Señor, tener acceso, bendigo al Dios del cielo por esta palabra. Fue esa inspirada. Entonces mire que el Espíritu Santo aporta a la gloriosa bendición de la escritura de la palabra. No se le olvide que cuando tome la Biblia sepa que tiene la palabra de Dios. Si se encuentra con una persona ignorante que dice: es que el papel aguanta con lo que quiera, con lo que le pongan. La Biblia no es un papel cualquiera. Yo los he retado, porque al ignorante también hay que la Biblia dice que hay que convencerlo. Le digo yo: ¿usted sabe que un libertador se llamó Simón Bolívar? Dijo: pues claro. La salva, decirle que este libro es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Veamos otra vez la lección. Mire, Juan 16:13. Aquí está lo que Pablo dice acerca de la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que la palabra también contiene profecía. Y la profecía es, amén, el anuncio anticipado de acontecimientos futuros. Y este libro, mire, gente que le da importancia a Nostradamus, ese escritor que escribió La Vuelta al Mundo en 80 días y un poco de cosas, y no le da a Julio Verne y toda esa gente, y no le dan importancia a este santo libro. Lo que la palabra dice se cumple. Dicen amén. Por ejemplo, esa profecía de las 70 semanas, que es la columna vertebral de la profecía bíblica, dice fechas y acontecimientos. Acontecerá que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Y los que se han puesto a contar, exactamente así es. Este libro es confiable. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Desde el punto de vista profético hasta científico. ¿Saben que la Biblia, por años, los hombres creyeron que la tierra tenía columnas que se sostenía, que algo por allá? Cuando se descubrió el sistema satelital y se dio cuenta que no, la tierra no tiene columnas, es en el espacio. ¿Sabe qué dice Job? Cuelga la tierra sobre nada.
Ahí dice, amén. O sea, la tierra está colgada en el espacio. Alabanzas al Señor. Qué lindo es todo esto. Yo bendigo al Señor cada vez que leo todo esto. Así que volvamos, hermano, para ver qué hace ahora. No solamente la inspira, sino que las interpreta. La Biblia tiene que armonizar. Por eso no se pueden sacar doctrinas ajenas de ella. Usted no puede tomar un texto y hacerle decir lo que el texto no dice. Veamos este ejemplo. En 1 Corintios 2, 9 al 14. Miren ustedes lo que hace el Dios del cielo con su palabra. Antes bien, como está, Jesús una y otra vez dijo: escrito está, escrito está. Cuando dijo escrito está, se refiere a la escritura, a la palabra. Es bueno que sepan que también hubo muchos escritos que los estudiosos los han ido excluyendo. Por ejemplo, escuchen los hermanos, los amigos católicos aquí. Hay 5 libros en la Biblia Nácar Colunga y en otras de versión católica que aquí no aparecen. Paralipómenos o Crónicas, el libro de Judith, son 3, Macabeos y Tobías. Resulta que esos libros los estudiaron uno y otra vez y encontraron, por ejemplo, en el libro de Tobías hay una narración. Yo tengo la versión Nácar Colunga y tengo la Torres Amad porque yo tengo que estudiarla, no solo por ser pastor, sino porque me gusta. Y hay uno donde hay una muchacha que tuvo varias veces para casarse y se le rompía el noviazgo, no se casaba. Y a la hora ya de casarse venía un espíritu y la espantaba el novio. Entonces un ángel dice que le dijo que sacara un pez, sacara el hígado y que cuando fuera al matrimonio lo quemara el hígado del pez y que el espíritu se alejaría. Cuando yo leo eso, yo digo: aquí tengo un tufo a brujería. Así no es el proceder de Dios. Los demonios no se espantan con un humo de hígado de pescado quemado. Esos son ritos que tienen más bien que ver con el ocultismo y el esoterismo. Entonces no armoniza. Otra razón es que nunca Jesús se refirió a ellos. Siempre que la Biblia diga escrito está, sea por Jesús o por los apóstoles, uno busca la referencia y allá está. De aquellos libros no aparece ninguna de referencia. Por eso seriamente dijeron: no los aceptamos. Amén. Y nos dejaron los 66 que tenemos. Se llaman canon, que canon quiere decir vara, medida. Entonces esto no fue tan sencillo. Esto fue por años bregando, estudiando, analizando. Aquí han intervenido exégetas, estudiosos, políglotas, intérpretes, de todo, para procurar sacar la mayor pureza de la palabra de Dios. Por eso cuidado con las versiones modernas. Hay una, aquí dice Isaías 7:14: por tanto esta será la señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero la Biblia de las Américas, una que yo tengo, dice: he aquí la muchacha está encinta y dará a luz. Por eso yo traigo esa Biblia al púlpito, porque una cosa es una virgen y otra es una muchacha, y una muchacha no siempre es una virgen. El término virgen tenían que haberlo dejado tal como está. Entonces uno tenga mucho cuidado con leer cualquier versión. No compre cualquier Biblia. Amén. Uno tiene que ser muy selectivo en esto, porque miren lo que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. O sea, todavía no están al alcance nuestro, ni han subido en corazón de hombre. Ahí no las sabemos. Estas cosas son las que Dios ha preparado para quienes. Mi hermano, el mundo espiritual no es este mundo físico. Este mundo que vemos es con los sentidos. El otro, el que está más allá, todavía no ha subido en corazón nuestro. Por eso no se imaginen el cielo como con su mente finita no se lo puede imaginar. Si quiere leer un libro que le gusta leer, léase La prueba del cielo, del doctor Kevin Alexander. Es un neurocirujano científico de la NASA que ha escrito 2 libros. Por ahí en internet yo los tengo. Ese hombre dice que en eso él duró con su cerebro se murió, duró 7 días muerto, muerte cerebral, y volvió a la vida y no se explican cómo. Pero ese hombre dice que lo que él vio y oyó y allá no tiene léxico para expresarlo. Y eso que lo digamos una persona de baja condición intelectual como nosotros, pero una persona de esa eminencia que no tenga palabras para describir lo que vio, es porque algo que vio, dice: la belleza se palpa, el amor se palpa, se siente algo. Él dice: y ningún lugar, por hermoso que usted haya visto yo, se compara con aquello. Cuando yo leí eso de un hombre que no es un evangélico practicante, yo dije:
me acordé de esto. Esto no ha subido, ni ojo no ha oído, no ha visto, ni oído. El apóstol Pablo dijo: yo fui arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, no puede. El Señor le dijo: no me le diga ya. Porque Kevin Alexander dice: es algo tan hermoso que si los hombres lo conocieran, no solamente abandonarían su vida deteriorada y pecaminosa, eso es un lenguaje religioso también, sino que hasta las buenas cosas las abandonarían con el deseo de estar aquí. Ese es el cielo que nos espera, que lo que Dios ha preparado para quienes amemos al Señor. Es hermoso. Sigamos la lectura. Miren ustedes, gloria al Señor, en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por este medio. Nos la reveló, o sea, mostró. Revelar es correr el velo. Es como, ustedes han estado en algunas funciones de eso, de clausura de escuela, en los días en que los niños salen que hacen unas funciones y presentan allí algunas obras de teatro, y hay un velo que oculta lo que está, y cuando ya va a ver la función, corren el velo y uno ve el telón, ve atrás. Ese es el término revelar, es quitar para que uno vea. Y aquí dice que Él nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún esta frase tiene una profundidad, porque es que Apocalipsis habla también de las profundidades de Satanás. Y había una iglesia que estaba en una ciudad donde había eso, pero aquí habla de lo profundo de Dios. Alabado su nombre. Entender a Dios no es con el intelecto, es con la revelación del Espíritu. Dicen amén. Por eso que usted encuentra gobernantes idólatras, brujos, hechiceros y todo. Esta semana salió un artículo, se llama Cuando los brujos tienen poder, y lo escribió Sergio Ramírez, un hombre que no sé si va a alguna iglesia, pero describe lo que está pasando en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, y advierte sobre Colombia, la influencia de ese mundo espiritual. Es bueno que uno de cristiano lea todo eso para que uno entienda lo profundo de Dios y Él nos dé revelación cómo contrarrestar esto. 11. Miren ustedes más. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Y Él las revela, bendito su nombre. Pero es que usted ve personas que, hermanos, que yo los conozco. Mire Pablo Cadena, ¿cuánto conoce al pastor Pablo Cadena? Por allá en la costa. En Ocaña se convirtió por allá, y en Pailita ha sido pastor. Él es ciego, carga la Biblia, hermano, es un arrume de libros, porque es en el lenguaje braille. Y como este hombre, hermano, predica. Una hermana me dijo: uy, hermano, y Dios le revela, él nunca ha visto la luz. Y un día vi una hermana: hermano Pablo, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Y él, como es ocañero, le dijo: vos venís muy mal vestida hoy, ese vestido te queda mal, oíste, amén, vos eres cristiana. Ella dice: yo sentí un temor, porque así yo iba vestida mal. Y como es ciego, ¿sí? Pero resulta que él es ciego, pero el Espíritu de Dios no. Alabanzas al nombre del Señor. Dios, hermano, revela, muestra, porque conoce aún lo profundo de Dios, y nadie, mire, usted se sabe quién es. Todo cristiano genuino y todo humano sabe por dentro cómo está. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Porque es que uno sabe, no solamente porque Dios se lo revela, sino porque adentro del Espíritu le muestra a uno la condición en que está. Amén. Amén. Ayer 15 días estaba yo en Popayán, y ese grupo de muchachos endemoniados. Y noté algo que he visto en otros cultos: los jóvenes no les gusta venir a batallar espiritualmente contra ellos. Se arrancan y se van buscados en la puerta, hermano, viendo a esas niñas en el piso. Terrible, jovencitas de 14, 15 años, practicando aberraciones y cosas, y metidas en una iglesia. Pero la palabra los descubre, el Espíritu Santo los pone en evidencia. Mire, cuando la palabra es dada como es, uno o lo resiste o acepta y cambia. Amén. El 12, es que esta historia, esta narración. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Es pura revelación, hermano. No es solo lecciones. A estos niños allá se les da lecciones, porque están en esa etapa, pero cuando ya uno crece, uno debe buscar la revelación de Dios para nuestra vida. Y no una revelación extra, la que está en la palabra. Uno lee, le relee, y busca allí el pasaje paralelo, y busca una referencia y el contexto, y el texto va arrojándole luz.
en qué condiciones lo escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién le escribió. Y todo eso le da a uno la facilidad de percibir la verdad que está oculta en ese texto. Alabe al Señor una vez más. Así que tenemos, hermanos, esta bendición, amén, que el Espíritu de Dios obra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Y oiga, acomodando a lo espiritual. Una persona fumando un cigarrillo que puede entender las escrituras y el humo del chicote le estorba. Amén. Una persona blasfema y que tal, no entiende nada. Ay, yo no entiendo nada. Me dijo, yo me puse a leer por allá. ¿Dónde fue que leí? Mi amor le dijo. Que unos nombres que yo ni entiendo. Le dije, usted no tiene relación con el Padre Celestial. Por eso no entiende su palabra. Amén. Es que es importante las relaciones con Dios primero y luego uno entiende su palabra. Amén. Se cuenta de una joven que oyó una conferencia que fue a dar en un colegio en 11. Un conferencista hizo una conferencia y ella lo escuchó, le gustó la conferencia y todo. Pasó de ahí. El hombre repartió unos libros que tenía y ella compró uno y lo guardó. No le gusta leer, como muchos muchachos hoy les gusta entretenerse, pero empezaron a intercambiar correos electrónicos y ella resultó enamorada del muchacho. De pronto un día se acordó del libro. ¿Verdad que este escribió un libro? Ahí sí fue y lo buscó y ahí sí con esa ansiedad. ¿Por qué cree que lo leí ahora? Porque ahora conocía el autor. Y no solo lo conocía, lo amaba, sentía atracción hacia él. En la medida en que usted ame al Señor, siente atracción por este libro. Si usted, hermana, ve a su hijo que solamente trae la Biblia y eso, si acaso, al culto, pero en la casa pasan semanas que la ve, ese muchacho, esa muchacha no ama al Señor. Amén. ¿Se acuerda cuando intercambiábamos cartas entre nosotros en el noviazgo? Porque cuando yo me casé no había internet. Era pura cartica. Dicen algunos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan con qué ansiedad leíamos la carta? Amén. Una vez yo le entregué una carta a un compañero pastor soltero que le ha mandado su novia. Yo estuve en esa ciudad y ella le mandó una carta y el hombre la recibió y arrancó para el baño, hermano. Al rato yo entré al baño y vi el pedacito de sobre. ¿Se acuerdan las cartas que eran azulita y roja por el borde? ¿Así? Yo vi un pedacito y dije, y la levanté. Dije, yo te vi esta carta hace poquito en el bolsillo y la entregué. El hombre no fue capaz de aguantarse a leerla por la tarde. Al baño, a romper para leer. Porque era la de la novia. Miren que esas ilustraciones nos muestran que uno, cuando ama al Señor, ama su palabra. Porque ella nos habla, Dios a través de ella. Entonces, hermanos, esa bendición. Veamos la lección otra vez para ver qué más hace el Espíritu Santo con la palabra. Adorado sea el Señor. Aquí está el versículo 14. ¿Lo alcanzamos a leer? No, colóquelo por favor, porque es que es interesante que lo veamos. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios 2:14. Aleluya, su nombre gloria. Esta hacía falta, pero el hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? El que no es espiritual. El hombre natural no percibe. Percibir es captar, intuir. No percibe las cosas que son de ¿quién? Por una razón, porque para él ¿qué son? Amén. Así es. Y no las puede, no es que no quiera, es que no puede, porque su mente, dice Pablo, está embotada. El pecado entorpece la mente. El pecado vuelve a su víctima un bruto, perdónenme la expresión. Sí, señor. No importa que tenga títulos académicos. El pecado entorpece. Por eso usted encuentra gente intelectual con 6 y 7 matrimonios encima. Y demandados por inasistencia alimentaria, otros pervertidos, etcétera, porque no las puede entender por esta razón. Léanla, ¿por qué? Aleluya. Y discernir es analizar, ¿verdad? Se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene acceso a esto. Por eso una persona pasa y dice, uy, los domingos, mira, ahí los tiene el pastor echándoles carreta. Yo no soy así, yo me voy a jugar un partido de fútbol, olvídese que yo voy a meter a una iglesia, tremendo. Mire, uno hablar con una persona entorpecida es una cosa triste. Amén. Se cuenta que en Cuba, cuando hubo esa persecución tan fuerte para la iglesia, esta obra en cierta manera tuvo su origen en Cuba con el pastor Ortiz, misionero. Y él regresó a Puerto Rico para poder desarrollar el movimiento misionero mundial. Y cuentan que entre la concurrencia había un guardia que era espía allí.
Y el predicador habló en Apocalipsis y dijo: he aquí que viene el de arriba y atará al diablo por 1000 años. Ahí lo dice Apocalipsis 20. Pues el guardia fue y les dijo: está hablándole en clave a la gente. El de arriba geográficamente eran los gringos, que llaman ellos, los americanos, ¿eh? El diablo era Fidel Castro, y que iban a venir y lo iban a atar, ¿sí? A ese pastor le metieron cárcel por eso. Mire usted cómo son de brutos, perdónenme la expresión, porque es que no las puede entender. Un cristiano básico de campo entiende qué es lo que la palabra dice. ¿Dicen amén? Sí, hermano, es tan bonito. Mi padre, que era un analfabeta casi, y mi papá entendía la escritura. La primera vez que yo fui a predicar en marzo del año, me tocó predicar sin bautismo. Y me bautizaron el 24 de julio del año 77. Y en marzo, en la llamada Semana Santa, en esa selva donde vivíamos por allá, esperábamos el pastor y no pudo venir porque el río se creció y no pasó. Mi papá me dijo: mi hijo, hable a esta gente de Dios. Pero papá, yo no soy bautizado, no importa. Y me dijo algo que se me grabó y lo recuerdo, 42 años y algo hace que mi padre murió. Me dijo: cuando no tenga mensaje, testifique, me dijo, cuente lo que Dios hace. Eso se lo digo a los predicadores: cuente lo que Dios hizo en usted, predicadora. Pues yo dije: papá, pero ¿de dónde? Dijo: busque. Y preparó ese, vine un poco a Cerradores, y mi papá les dijo, cantamos, y luego les dijo: yo no voy a predicar hoy, no vino el pastor, pero mi hijo Humberto hace poco tuvo una experiencia con Dios. Y que sea él el que se las cuente. Hermano, ese día, bendigo el nombre de Jesús, a mí se me convirtieron 4 personas. Sebastián Pardo Mogollón, uno, eso no me olvidó, la esposa de él, ¿sí? La suegra y el suegro, esa familia vinieron y hicieron profesión de fe. Mire usted que una persona como él y esa sabiduría que Dios le daba. Tengo un tío que tengo que visitarlo ahora en Cali, ya tiene 89 años. Él fue el primer evangélico. Y yo le decía: tío, es que como usted es ignorante, como usted no se puede leer, por eso ustedes le dicen cualquier cosa. Pero el mundo evolucionó. Me miraba y se soltaba la risa. Uy, mi hijo, usted se le metió, fue el diablo, me decía. Cuando entienda a Jesucristo y entregue su vida al Señor, nosotros somos producto de la mano de Dios, mi hijo me decía. Y yo sentía una molestia porque no pueden trabajar con este ignorante. Yo he hecho quinto de primaria y como era muchacho, dije: usted no me cree porque soy muchacho. Y sabe que eso me lo dijo una vez un líder comunista en Arauca. Me dijo: usted lo agarraron con Biblia, le lavaron el cerebro y por eso usted le hubieran entregado el Capital de Carlos Marx, el libro rojo de Mao Zedong, allá en China. Usted sería un buen revolucionario. Y usted hubiera tenido la Biblia, usted sería un predicador. Y chocábamos. Era un hombre de 60 años y yo era un muchacho de 20 y tantos, y él me miraba de menos. Y yo llegaba a esa tienda, se llamaba el Arca de Noé. Yo entraba a esas veredas en una moto a predicar, y yo recuerdo que ese hombre, cuando me veía oía la moto, él sacaba una silla. Era el único que tenía una nevera de querosén, y entonces tenía refrescos, y a mí me gustaba llegar ahí porque era frío. Y hablábamos y chocábamos. Me decía que esto es el opio de los pueblos, que la Biblia la inventaron los burgueses, que Romanos capítulo 13 no es inspirado, y chocábamos. Yo le dije un día: Dios lo puede tocar a usted. Cuando esa experiencia tenga, deje que Dios lo trate. Se reía, pero Dios me escuchó porque yo le metía rodilla. Él se llama José, le decían en japonés porque tenía una extraña forma de los ojos y era así como jirrasgado. Y entonces el apodo era el japonés, pero ese era colombiano. Amén. Yo no sé de dónde llegó ese gen ahí. Ay, hermanos, y una vez en una poblacióncita pequeña llamada Betoyes, hubo un asalto allí, una toma terrible. Ese hombre le esculcaron la tienda y le encontraron cuerpo de delito y lo trajeron amarrado, lo separaron de la esposa y lo hicieron arrodillar al pie del último muerto. Él dice: yo vi unos 15 cuerpos. Todos esos que vi eran conocidos. Y se arrodilló ahí al lado y le dijo el hombre, se aseguró el fusil y le dijo: rece lo que sepa mientras traen el otro. O sea, la orden era: cuando llegaban con el otro le disparaban a este y arrodillaban el otro para que ese siguiera el rezo. Una cosa, ese era ateo teórico. Ese hombre era ideólogo comunista, pero allá arrodillado se acordó de lo que yo le dije. Y dice que él desde su juventud estaba en eso, oyendo en una escuela encerrada las esposas y los hijos de los muertos ahí, y acababan de meter allá la mujer y los hijos de 2 adolescentes. Este hombre miró para arriba, dice eran como las 9:30 o 10 de la mañana, y sentí un cargo de conciencia
eso que usted me dijo, que Dios habla en la palabra y qué tal. Dijo, y me acordé y fui a orar y no pude. Dijo, se me soltó un llanto y se me sentí un calorcito, un calor que se me metió por toda la corona. Aleluya. Y empieza ese hombre a pedir perdón con llanto. Dijo, yo oré unos 6-7 minutos. De pronto se acordó que yo estoy próximo a morir. Y abrió los ojos sin dejar de orar y vio las botas embarradas del verdugo que tenía al lado. Y miró así de soslayo y vio la oscura boquilla del fusil aquí al pie de la sien. Dijo, está esperando que yo diga amén para jalar el gatillo. Y los que conocemos la palabra, tenemos argumentos y tenemos léxico bíblico. Cuando uno estudia la palabra, no solamente aprende de ella, sino que a relacionarse con Dios, porque aquí hay mucho lenguaje propio. Por ejemplo, Dios grande y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Ese es un texto bíblico. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Eso está en la Biblia. Y él que nunca la había leído, ¿de dónde saca oración? Ay, hermano. Pero él dice, yo empiezo a orar por mi mujer, por mis hijos, 10 minutos y ahí. Dijo, el hombre está esperando y ahora me toca seguir orando porque la vida depende de orar. Es que Dios bendito y alabado. ¿Cuántos alaban su nombre maravilloso? Él es real, hermanos. Aleluya. Él me cuenta, porque yo a ese hombre lo casé porque vivía en una unión libre. Los ateos y los comunistas casi no se casan. Ellos ven en esto como algo anticuado. Y tuve el privilegio de bautizarlo en Tame, Arauca. Murió hace poco por allá en las llanuras del Meta, viejo pero cristiano. Alabanzas al Señor, porque esa experiencia lo cambió y lo transformó. Vino, lo soltaron los hijos. Dice, cuando yo oí fue el llanto de esos muchachos que venían. Alguien soltó la puerta y el último muerto quedó allí. Y de aquí para allá no trajeron más. Dios usó en la vida de ese hombre esa oración y ahí se detuvo el ángel de la muerte. Cuando él levantó la mirada, vio que iba la tropa alejándose. ¿Por qué no le dispararon? ¿Por qué no lo llevaron preso? Porque Dios intervino. Hermano, Dios y su palabra es maravillosa. El hombre natural, por eso si aquí hay alguno, abra el corazón para el Señor, la mujer natural, usted entenderá. Amén. Dios la va a usar para su gloria, mujer. Otro ejemplo, yo empecé iglesia entre gente santanderiana y una familia mansilla de Aratoca, no se me olvida, Florentina Landines de Aratoca, catequista de la vereda. Ella era la que preparaba a los niños de la vereda para primera comunión y viene Jesucristo y salva a esa campesina señora con muy poca lectura, y esa mujer se constituyó en la que nos preparaba a la gente para bautismo, empezando por sus hijos, de los cuales hay 3 pastores y 2 fueron mártires, ya murieron. Uno de ellos nos lo mataron los grupos violentos, y esta mujer que ya partió con el Señor fue un instrumento de Dios en toda esa comarca. Esa señora evangelizaba. A una vigilia que vimos hacer en esa vereda, había un muchacho de 19 o 20 años que tenía un complejo de inferioridad porque su voz se quedó aguda. Y los otros campesinos lo reían y le hacían bullying porque tenía una voz femenina. Y ese muchacho entró en un estado depresivo y no salía al pueblo y era recluido, y cuando iba a visitas no hablaba con nadie. Y en esa casa hicimos una vigilia invitado por esa abuela y cayó la gloria de Dios allí. Ya él había entregado su vida a Cristo en el culto anterior, pero esa noche el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y le dio lenguas espirituales. Y como evidencia le normalizó la voz. Eso fue notorio en toda la vereda. Y ahora el hombre se elevó su autoestima, se venía para el pueblo. Mira qué te pasó. El Señor me normalizó mi voz, decía. Y testificaba. Esa abuelita, esa mujer que era espiritual, como pasó de ser natural a ser una persona espiritual. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esto es lindo, hermano. Vamos, porque el tiempo se me va. Por favor, vamos a la lección. Interpreta la escritura, o sea, revela. Mira Efesios 1:17. Adorados al Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 17, 7. Coloquen eso aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? ¿Y de qué más? En el conocimiento de Él. Todavía el Espíritu Santo obra e interpreta la Escritura. A su nombre gloria. Amén, todavía. Y nos da espíritu de sabiduría. Esa facilidad, hermano, para persuadir a otros. Esa palabra que uno dice, alguien le contó al pastor esto. No nos contó, es que el Señor revela. A otros los redarguye y los molesta.
Como aquel campesino que en una vereda llamada el Jujú vino y planeaba las tablas atrás donde yo estaba predicando. Y déle planazos a las tablas. Hasta que gritó, dijo, que vienen a asustarlo a uno con eso. Amén. Porque yo estaba predicando como en los días de Noé. Todo eso. Y ya les he contado a ustedes cuando me sacaron de una familia, también de una finca, porque prediqué en Juan capítulo 4 sobre la mujer que tenía 5 maridos y tenía el sexto ahora. Y yo fui expulsado de ahí porque yo no tenía por qué meterme en la vida a ella. El marido me dijo, si esta mujer ha tenido 5 maridos y yo soy el sexto, a usted no le importa. Yo dije, pero ¿yo qué tengo que ver? Usted no está dando de tragar a ella. Y estaba grosero, agresivo. Yo me fui de ahí, pero dije, Señor, ahí lo dejo con el plomo en el ala. Amén. Me trajiste, mira, a veces que uno oye un solo culto y ese culto, esa palabra, porque es viva y eficaz y penetra. Cuando la palabra es inspirada, hermano, olvídese. ¿A cuántos alaban el nombre del Señor? Uy, yo conozco cientos de casos, literalmente, de gente que fue salvada, hermanos, de esa manera. Me han contado otros. Amén. Mi esposa cuenta de un borracho que iba por allá con la maleta de mercadito para la finca y estaban predicando por allá en una brigada de las que ellas hacían, y ese hombre empezó a escuchar y lo que estaba predicando el pastor era justo lo que él necesitaba. Con todo y maleta se fue para allá y se arrodilló y le pidió a Dios perdón y misericordia. Eso sucedió en el Casanare, porque esta palabra es viva. Esta no es el álgebra de Baldor, muchachos, que algunos le tienen tanto asco a ese libro. Sí, porque es que es muy complejo. No, pero no, ni es historia, ni esto es palabra de Dios. Y aquí dice que Dios nos da sabiduría y revelación en su conocimiento a través de la palabra. Mire, un cristiano se pone a leer y aleluya. Usted entra a un culto, usted que es bíblico, y usted llegue tarde, y usted llega y se sienta y se pone a mirar al predicador y lo oye predicar y dice, ya sé de qué pasaje está predicando. Amén. Así uno está citando la Biblia, porque uno ya, la mente se le acostumbra. Pablo dice en Hebreo, dice que nuestros sentidos se ejercitan en el discernimiento del bien. Usted no necesita que le estemos diciendo qué haga y qué no haga. Adentro sabe, porque el Espíritu Santo se lo revela. Alabanzas al Señor. Avancemos. Vamos a otro texto que está por aquí. Es Juan 16, 14 y 15. Aquí está. Él me glorificará porque tomará de lo mío y oiga. Lo mío es su palabra. Amén. Y lo hará saber. Estos hermanos misioneros tienen mucha historia. Ellos saben que en Rumania y en todos sus países detrás de la cortina de hierro que hubo hasta hace 30 años, la Biblia era prohibida. Pero en las cárceles, en cualquier cuaderno, en cualquier hoja, los internos cristianos escribían. Uno se sabía un texto, por ejemplo, Génesis 1:1. La niña se sabía Génesis 1:2. E iban armando Biblia a puro lápiz allá en las hojas de cuaderno dentro de las cárceles. Esos libros, torturados por Cristo y otros más. Amén. Cristo tras la cortina de hierro, hablan de las cosas gloriosas que el Señor hacía allá. Amén. Entre esa gente. Todo porque temen al Dios del cielo y Dios revela sus verdades. Veamos el versículo 15, por favor. Gloria al Señor aquí mismo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará. O sea, revela, nos muestra. Amén. Nos agudiza, no solamente la lectura, nos agudiza el sentido común para captar. Por ejemplo, cuando usted vea y nota, usted ora por su hijo y su hija y nota cambios de conducta y de actitud en él, en ella, algo preocupante está pasando. Usted le ora a Dios y Dios le muestra qué está pasando. Dicen amén. Porque Dios revela verdades. Y cuando uno sinceramente se arrodilla ante Él, Dios le muestra. Algunos hasta en sueño les ha hablado. Un hombre que desconfiaba de su esposa, estaba 2 años de casado. Y ese hombre dice, yo no tenía paz, pastor. Y yo sabía que jovencita ella, este pastor la asediaba, pero no teníamos pruebas, apenas eran comentarios. Y él se casó con ella y empezó a notar preocupante situación. Y una madrugada dice, yo tuve 3 sueños, el mismo sueño cada vez que me dormía. Yo venía para el trabajo y cuando iba a voltear la esquina para tomar el autobús, veía que el hombre salía de la casa. Se arrodilló, oró, Señor, perdóname esta mente. Volvió y se quedó dormido, volvió a tener el mismo sueño por 3 veces. En la tarde se sentó con ella y la miró a los ojos y dijo, dígame la verdad. A usted le está pasando esto y esto. Dice que ella se soltó a llorar y le confesó el pecado en que estaba. Ahí me tocó ir a bregar con esa situación, a quitar a ese pastor de esa iglesia. ¿Cómo? Porque este hombre sinceramente dijo, Señor, muéstrame, yo no tengo pruebas. No hay físicamente ni jurídicamente con qué yo acudir, pero muéstrame. Y Dios le mostró, porque Dios muestra. Sea su nombre glorificado.
Él revela. Entonces mire que la escritura es inspirada por Dios. Terminemos esta parte, a ver, amén. Leímos el 15, ¿verdad? Amén. Pasemos rápidamente al otro tópico, me quedan unos minuticos. El Espíritu Santo y la relación con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Miren todo, esto lo saben ustedes, pero los quiero recordar. El Espíritu Santo estuvo activo desde hasta todo el tiempo en la vida de Jesús. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Esa concesión es única. ¿Dicen amén? Amén, hermanos. No como alguna loca que una vez dijo que ella había quedado embarazada por el Espíritu Santo. El médico dijo, no venga con esas tonterías. Adorado sea el nombre del Señor. Eso es único caso. Fue guiado por el Espíritu Santo. Veamos esta cita, Mateo 4:1, por favor. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Mire que el Espíritu interviene al desierto. Y miren para qué. Usted dirá, pero el Espíritu Santo los lleva a uno para ser tentado. Sí, para ser probado. Porque la tentación es una prueba. El pecado no. Ahí no es que estoy pasando por pruebas si está en pecado. El pecado es caer en la tentación. La prueba viene de otra manera. La prueba puede ser una tentación, una enfermedad, una circunstancia económica, no pecado. Cuando hay pecado, eso se llama desobediencia en el pueblo de Dios. Dicen amén. Que tengo pruebas y por allá fornicando. Eso no son pruebas, eso es maldad. Sí, Señor. Entonces, fue llevado para ser tentado por el diablo. Oiga, qué cosa seria. Jesús tuvo que pasar por esa experiencia y fue el Espíritu Santo el que lo guió. Veamos otra actitud del Espíritu Santo con él. Fue ungido. Hechos 10:38 dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Y con poder, ¿a quién? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oigan la razón, porque Dios, aleluya, amén. Gloria a su nombre. Dios ungió. La palabra ungir es derramar aceite sobre. Se hacía con los reyes, con los profetas y con los sacerdotes. No era común. Amén. Estos días llegó una hermana con un litro de aceite de ese de oliva. Con eso se fritan muchos patacones. Amén. Pero llegó para que lo orara por ese aceite. Y hay gente que tiene conceptos equivocados del aceite de la unción. Y para todo, hermano. Que le dio un mal estómago, amén, comieron demasiado y le dio una indigestión y enseguida un poquito de aceite. No, compres y alcance, es o sal de frutas. Al aceite no se le, y yo mismo no me unjo. En Santiago dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Es otro que debe ungirlo. Señor, me quito este dolor de cabeza en tu nombre. Padre, está en malestar estomacal. Oye, el trago de aceite. ¿No? No le dé al aceite poderes de sortílego, ¿cierto? O de sortija. No, nosotros tenemos que tener claro qué dice la Escritura. Dicen amén. Sí, porque verdad para todo. Yo me acuerdo que una pastora en su condición, a todo era un teleaceite a esos muchachos. Y era chino más rebeldes, hermano, que el Padre Celestial. En la rebeldía, ¿qué tal, hermano? Esa gente están todos descarriados, hechos una nada. ¿De qué sirvió el aceite? Hubieran fritado patacones más bien, hermano, y hubiera sido mejor. Entonces, sepamos que la unción tiene un uso divino solamente. Y eso se llama unción. Es de ahí la llenura que hemos hablado. Volvamos a la lección para ir avanzando. Mire, inclusive no solamente ungido, sino que fue crucificado con poder. El Espíritu Santo, Hebreos 9:14, intervino allí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias. ¿De qué nos limpiará? De obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí habla del sacrificio de Jesucristo que mediante el Espíritu eterno, allá en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo también estuvo. Cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Fue porque temporalmente, Jesús se separó porque vio en Él el pecado de todos nosotros. Dios se separó y por eso es que Él exclama, una soledad espantosa. La muerte de Cristo es de lo más cruel que haya sucedido porque Dios permitió eso y también fue el Espíritu Santo quien lo guió hasta allá. La lección de nuevo, gloria al nombre del Señor, para ir concluyendo. Fue crucificado con poder, resucitó. Amén. Miren Romanos 1:4 y 8:11, por favor. Gloria al nombre del Señor. Fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Según quién?
espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, fue el Espíritu Santo el que lo levantó de la tumba. Amén. Y no, hermano, mira, se han dado tantos escándalos. Estos días en el Socorro, hace unos meses, hubo un creyente que murió no sé de qué iglesia y que Dios les había dicho que iba a resucitar. Y le tocó a la policía intervenir porque ya el cuerpo se estaba descomponiendo y llevarlo al hospital. Eso no se, nosotros tenemos que ser razonables. Amén, hermano. Ayer me traía el hermano Norberto cuando la llamada, hermano, que hay una niña en UCI, que ore, que Dios la levante. Le dije, hermanita, prepárense. Si está tan grave la niña, tiene 6 meses, lo mismo es que Dios se la lleve o que la sane. Pero no podemos presionar a Dios porque Él es soberano. Si con oración detuviéramos todo, no nos moriríamos. ¿Para qué hospitales, cierto? Amén, ni nos enfermaríamos. Nosotros nos podemos exponer como humanos a eso. Pero lo importante es que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Jesús levantó el cuerpo, el Espíritu Santo levantó el cuerpo de Jesús de la tumba. Veamos la parte final de esto. Gloria al nombre del Señor. Aquí está. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire que aquí está Espíritu con mayúscula, levantó de los muertos a Jesús, Él mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La Biblia habla de la resurrección de entre los muertos. Nos levantaremos con cuerpos glorificados. Hermano Víctor, usted no necesitará ese bastón. Yo no necesitaré esto. En el cielo no vamos a usar gafas. ¿Cuánto tan gloria al Señor? Me tendré que cargar el poco de pastillas que me toca llevar para todo lado. El hermano me consigue la insulina y para allá donde está, póngame, amén. Y yo le he dicho, Señor, gracias por este recurso, pero un día botaré esto y no llevaré nada. Uno tiene que tener fe. Mientras toque hacer algo, hay que hacerlo. Amén. Tampoco haga como este pastor que se nos murió en la costa. Él no era este concilio, pero yo lo conocí, se llamó Carlos Reyes, era un hombre de Dios. Iglesias hermosas en la costa. Tiene una iglesia como de 3.000 miembros. Una vez yo prediqué allá. Pero le dio un problema hepático, un problema renal, creo que fue. Y dijo, yo he orado por el muertos y se han levantado. Dios me tiene que levantar. Así que donde los médicos yo no voy. El Señor dijo, no hay problema, lo recojo aquí en su casa. Amén. Y se lo llevó de la casa con 56 años. Un hombre útil que era en las manos del Señor. Entonces usted tampoco se vaya a los extremos. Aquí oramos por los enfermos, ahora lo vamos a hacer. Pero, amén, hay que hacer la parte nuestra. Se cuenta de uno que se ahogó y le reclamó al Señor porque la inundación subía y subía. Y el hombre orando, Señor, tú me pides que proteger, se encaramó en el zarzo pasó al techo. Vinieron las canoas a recogerlo, no se quiso subir porque a mí Dios me salva. Pasó un helicóptero, le tiró la cuerda y a mí Dios me lleva, a mí me rescata. Subió el agua y se ahogó. Señor, tú no viniste en mi socorro. El Señor le dijo, le mandé 3 canoas y un helicóptero. Y no se quiso subir, amén. Así que bienvenido aquí, adorado el nombre del Señor. Sí. Hay cosas que usted tiene que hacer y yo. Amén. Terminemos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué más hizo? Le dio mandamientos con su poder. Hechos 1:2. Todo el Espíritu Santo estuvo orando en la vida del Maestro. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado esto, ¿cómo? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Uno encuentra al Espíritu Santo activo continua y permanentemente en la vida de Jesús, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Por eso es que la vida cristiana no se vive monótonamente, sino una vida plena. Y la vida plena es la que el Espíritu Santo nos llena. Nos da ese gozo para adorar, para bendecir, para escuchar la palabra, para servir en cualquier área. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, nos quedará para el domingo de hoy en 15 días, el último domingo del año, esta parte, las ofensas contra el Espíritu Santo. Les anticipo, las pueden cometer incrédulos, inclusive creyentes. Dejemos hasta ahí, quítala de ahí para que no estén ahí mirando y copiando. Amén. Vendremos. Pero yo sí quiero en esta mañana que oremos a Dios. Usted ha entendido la importancia y el valor del Espíritu Santo en nuestra vida. A través de este estudio lo hemos descubierto. Dios bendiga a la señora que nos acompaña, a sus niñas, también las amigas que han venido. Todos ustedes miren la importancia de vivir para Dios. Miren que esto del evangelio no es una religión y aprender coritos, no. Esto no es cambiar el cura por un pastor ni una camándula por una Biblia. Es vivir para Dios. Y vivir para Dios todavía es posible. Pónganse de pie, por favor, en esta hora. Alabando a Dios, dándole gracias. A su nombre sea la gloria.
Vamos a orar a Dios. Bienvenida a las jóvenes que nos acompañan. Estas familias que nos han querido acompañar son bienvenidos. En esta mañana usted ha escuchado una palabra que tiene que ver con usted. Con esta palabra viva y verdadera, vamos a orar. Si mientras oramos, iglesia, usted siente el deseo de entregar su vida, que este Cristo que cambia, que transforma, esta es la oportunidad en este día. Padre nuestro, muchas gracias, amado Dios, por tu Santo Espíritu. Gracias, amado Rey, porque en Él hay vida. Porque tú eres el todo, eres activo, continua y permanentemente sobre la faz de la tierra. Todavía redarguyes al pecador, todavía conservas la naturaleza, todavía, Señor amado, salvas y redarguyes al pecador que quiera venir a ti. Todavía guías tu palabra, todavía nos revelas tu verdad. Alabado tu nombre. Gracias, bendito Espíritu Santo. En esta mañana yo quiero agradecerte esta bendición, esta gran oportunidad que nos das de hablar de estas verdades trascendentales de tu palabra. Y te pido que guardes el pueblo, que amemos la palabra, que podamos acercarnos a ella con un corazón contrito y humillado, en plena certidumbre de fe, que podamos acercarnos a tu palabra buscando en ella la revelación tan necesaria, la guianza, Señor, tan urgente e imprescindible en estos días, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, siga orando. Alguien en esta mañana ha entendido esta palabra, ha percibido la necesidad de buscar a Dios. Le quiero decir que esta bendición también está al alcance suyo. Incluso alguien que lo esté viendo en la internet, Dios le quiere bendecir, le quiere mostrar, le quiere revelar, quiere correr el velo para que usted vea las maravillas de Dios detrás de él. ¿Habrá alguien que quiera en este día entregar su vida a Cristo? Que quiera levantar su mano o reconciliar su alma con Dios. ¿Qué hace usted allá en ese mundo de pecado cuando hay un mundo infinitamente mejor? Un mundo de santidad, de temor de Dios, un mundo de bendición. ¿Habrá esa vida? Si lo hay, yo oro a favor suyo. Este pueblo también lo va a hacer, porque esta bendición es para usted. Esto que Dios nos ha revelado, también quiere hacerlo con usted. Si hay esa vida, por última vez indíquemelo para que oremos al Señor. Adorado sea el Señor. Ustedes me conocen en la iglesia, saben que no presiono porque no es así. Que Dios use esta palabra y que quede en su corazón como debe ser. Vamos así de pie a orar por estas peticiones.